Ok, bien. Hoy día, muchachos, bienvenidos a todo esto. Creo que en la clase, no, ya perdí la cuenta, puede ser 7 8. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Primero que todo, vamos a seguir un poquito con el tema del modelado, porque parte de lo que vamos a ver hoy día también tiene que ver con el modelado de datos. Ok, entonces vamos a dividir la clase en dos partes. La primera parte vamos a hacer un ejercicio que va a ser exactamente el mismo de la clase anterior, pero no lo vamos a hacer dentro de Excel como lo hicimos antes y que después importábamos las tablas, sino que vamos a hacerlo dentro de Power BI, importando en los datos originales y creando las tablas dentro de Power BI. ¿Ok? Entonces, necesito que abran Power BI. No sé si tienen el archivo de la clase anterior, mejor se los envío de nuevo. Vamos a buscarlo por aquí, material. Datos, supermercados. Este se lo voy a enviar por el chat de acá. Mm, mm, mm. Me deja cambiar esta cosa. Ahí está. Entonces, supermercado 2 va a ir. Se los mandé por Zoom y también los voy a enviar por WhatsApp. Si es que encuentro WhatsApp. ¿Dónde está WhatsApp? Acá está. Ya, aquí está. Para clase de... Ok, hecho eso, vamos a compartir la pantalla y vamos a abrir el archivo que está por acá. Ahí está. Bien. Ok, entonces, como les decía, en la clase anterior hicimos esto, que fue crear las tablas, ¿cierto? Y crear el modelo y lo importamos acá en Power BI. No me acuerdo si era este. No. Tenemos aquí, tenemos algo. Ah, pero este es el mismo de acá. Déjenme cerrar esto. Y este también lo voy a cerrar. Y lo voy a abrir de nuevo. No me acuerdo si lo guardé o no. A ver, el modelo, eso es lo que me interesa. Ahí está. Eso sí que sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es llegar a esto mismo. Exactamente tenemos que llegar al mismo modelo. Ok, pero esta vez vamos a partir haciendo el trabajo desde la eh, base de datos grande, o sea, no la base de la tabla grande que estaba en la primera hoja del Excel. Ok, esta que está acá en la pestaña datos. Ahí. Ya, esa es la tabla completa. Recuerden que ahí está todos los datos, pero están mezclados, no tienen ID, no están clasificados, están muchas veces repetidos. Entonces lo que hicimos nosotros en Excel, separamos las tablas y lo convertimos en un nuevo modelo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero en Power BI. ¿Ok? Aquí sí que necesito que vayan siguiendo los pasos porque hay algunas cosas nuevas que vamos a hacer. Así que si se quedan atrás, vayan preguntando, porque si no el modelo no les va a quedar igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Entonces, nos vamos aquí, archivo, y colocan un informe en blanco. Ya, eso es lo primero. El otro lo voy a cerrar para no gastar memoria. Recuerden que el Power BI ocupa un montón de memoria. ¿Ok? Entonces,
Em, lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo Excel. ¿Ok? Entonces se van acá, importar datos de Excel y eligen el archivo que les mandé recién, que por si acaso es el mismo de la clase anterior, así que si lo tienen de la clase anterior también pueden usarlo, que se llama Supermercado 2. ¿Ok? Lo cargan y aquí, en vez de cargar las tablas, como aparecían acá abajo, vamos a cargar la primera pestaña, que era la de datos. Esta de aquí, que se llama datos, esa es la que tenemos que cargar. Entonces le colocamos acá arriba, un tic, solo eso y nada más. Revisamos los datos, ¿cierto? Ahí están, vemos clarito que está la tabla antigua porque están los datos mezclados de los clientes en una sola columna y le damos carga. Ya, eso se va a demorar un poquito. Recuerden que son como 600 datos que se cargan ahí, así que toma su tiempo. Una vez que lo tengan cargado, ya revisen que esté todo. Y nos vamos a ir acá. Aquí, a este menú que dice transformar datos. Y vamos a abrir el Power Query, que era la otra ventanita, recuerden. Donde teníamos que cambiar, ¿se acuerdan? Cambiábamos los nombres de las columnas, los nombres eh, de las tablas y todas esas cosas. Bien, ya. Aquí, como ven, llegamos y tenemos casi exactamente lo mismo que teníamos acá en Excel, la misma tabla gigante. ¿Ok? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es ir transformando esta tabla para poder llegar al modelo. Entonces el modelo que tenemos aquí lo vamos a seguir ocupando. Entonces lo voy a dejar aquí abierto para ir revisando cuáles serían los distintos nombres de las columnas, nombres de las tablas y esas cosas. Porque tenemos que ser exactamente igual. ¿Ok? Entonces, primero que todo, tenemos una sola tabla y nada más. Necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas. Son seis, ¿cierto? No hay más. Ya, no hay más. Seis tablas y solo tenemos una. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar esa tabla seis veces. Entonces le colocan aquí botón derecho, duplicar, o le colocan control C y control V corta. Falta una. Ahí está. ¿Ok? Entonces van a tener ahí sus seis tablas. Recuerden que aquí estamos construyendo el modelo desde el principio. Entonces tenemos que ir usando las herramientas de Power BI para hacer exactamente lo mismo que hacíamos en Excel, pero en Excel es mucho más fácil porque íbamos copiando, ¿cierto? Y íbamos cambiando las celdas y eso era todo, pero aquí no podemos hacer eso. Entonces tenemos que ir paso por paso. Ok, ¿todos van hasta ahí? ¿Todos clonaron las seis, em, las seis tablas? Bien, Janet me dice que sí. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarle los nombres a cada una de estas tablas para que sean o reflejen los nombres que le pusimos a las tablas de nuestro modelo. Entonces la primera va a ser detalle. Pongámosle detalle, ¿cómo le pusimos la otra? Detalle boleta o detalle venta, no me acuerdo. No, pero pongámosle detalle boleta. La segunda, clientes. Ya, ojo, para cambiarle el nombre le pueden dar doble clic nomás al nombre de la tabla o si pueden presionar F2 o botón derecho cambiar el nombre. La tercera es categoría. La siguiente es productos. La siguiente es locales. Y la última es
boleta. Ya, ahí están nuestras 6 tablas que están igual que el modelo que hicimos en Excel. ¿Ok? Ahora, lo siguiente va a ser ordenarlas, porque no da lo mismo el orden que la hagamos, ya que estamos dentro de Power BI y hay una dependencia. Algunas tablas van a depender de otras porque sabemos que tienen conexión. En Excel da lo mismo, porque en Excel vamos y cambiamos lo que queramos, pero aquí es distinto. Así que em, vamos a ver, las tablas que no tienen ninguna conexión van a ir primero, que son la de productos. Ah, no, mentira, la de productos sí tiene una conexión. Tiene una FK que es la... Veamos el modelo primero. Mejor. Bien. Categoría no. Categoría, eso. Categoría, hagámosla primero porque no tiene ninguna FK. No tiene ninguna... eh, acá está. Categoría no tiene ninguna clave foránea que haga conexión con otra tabla. La otra es locales. Tampoco tiene ninguna, así que la podemos colocar primero. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, esas dos son las más sencillas. Luego hagamos las que tienen una sola y que dependan de las tablas que ya pusimos arriba, que sería productos. Momento, cliente nos falta porque cliente tampoco tiene una clave foránea, así que esa tiene que ir arriba también. Ahí. Ya, entonces, primero categoría, locales, cliente, y luego productos, que tiene una clave foránea que va hacia la categoría. Y luego tenemos la boleta que tiene, creo que dos claves foráneas. A ver. Sí, una al root del cliente y otra al ID del local. Y por último, el detalle que depende de la boleta, así que eso tiene que ir al final, porque es la que más dependencias tiene. Bien, dicho eso, vamos a empezar a ordenar esto, a arreglarlo. La categoría, ¿qué tiene? La categoría tiene solamente dos columnas, la ID y el nombre de la categoría. La categoría es la que tenemos aquí, pero el ID no lo tenemos, porque fue una ID que nosotros inventamos para ponerlo en la base de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todas las columnas que no nos sirvan, que son todas, menos esta que dice categoría. Ninguna más nos sirve, así que vamos aquí a quitar columnas. Y bueno, aquí podemos quitarlas, pero mejor acá, elegir columnas. Es lo mismo, elegir columna y quitar lo mismo, quitar columnas es lo mismo. La diferencia es que quitar columnas las van quitando de una y aquí en elegir simplemente podemos elegir cuál se queda y el resto se va a ir. Sacamos todas y dejamos solamente, en este caso, categoría. Ahí, dejen solo categoría y les va a quedar así. ¿Ok? Recuerden, si cometen un error, hicieron un paso que quieren volver atrás, no pueden hacer control Z. Recuerden que el paso se crea aquí a la derecha, entonces si quieren volver atrás, tienen que eliminar el paso de esa manera. ¿Ok? También pueden tomar todo eso y pueden poner quitar columnas y es lo mismo. De cualquier forma, la idea es que les quede solo esta columna. Primer paso. ¿Ok? Segundo paso. Ya, acuérdense, si se quedan atrás o no se entiende bien cómo se hace, vayan preguntándome. Yo puedo volver atrás y hacer las cosas de nuevo. El segundo paso, y es que lo que vemos aquí es que hay un montón de repetidos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar las columnas que están repetidas. Y para eso, perdón, no las columnas, las filas. Nos vamos a este control que está acá, que dice quitar filas, y le colocan ahí, quitar duplicados. Ese. Lo presionan y les va a quedar esta, esta tablita. ¿Ok? Teniendo esta tablita, ya tenemos mucha menos información y vamos viendo que eh, hay algunos valores que igual están repetidos, pero como están mal escritos, entonces queda mal. Y hay un valor aquí que está vacío. Entonces ese valor vacío lo vamos a sacar también y vamos a cambiarlo aquí por quitar filas y le colocan quitar filas en blanco. ¿Ya? Y nos quedaron 8 filas.
Pero de esas 8, en realidad solo son 3. Alimentación, electro y aseo. Y nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que elegir el texto correcto para la alimentación primero. Que debería ser alimentos o alimentación, no sé. Coloquémosle alimentos. O alimentos. Sí, alimentos. Ya, entonces este de aquí estaría mal. Y este de aquí estaría mal. Y este de aquí estaría mal. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores por el valor correcto. ¿Ok? Y este de aquí sería el único que está bueno. Alimentos. ¿Ok? Ya, entonces le vamos a colocar aquí, reemplazar los valores. ¿Ok? Le pueden dar botón derecho y ahí les aparece eh, la opción reemplazar valores. O también la tienen acá, acá arriba, como botón, le colocan reemplazar valores y va a ser igual. ¿Ok? Entonces, en vez de alimentación, le colocan ahí alimentos. Aquí, ojo, que ustedes arriba pueden elegir cualquier cosa. Entonces, si quieren cambiar todos los que dicen algos, entonces colocan en vez de alimentación, colocan aliment. ¿Ok? Ah, pero si hacen eso, les va a cambiar todo. No, coloquen como estaba antes, nomás. Con alimentación por alimentos. Listo. Aceptar. Y fíjense, les cambió este de aquí, ya tienen alimentos y tienen acá alimentación, pero este estaba sin acento, por eso no lo cambiaron. Entonces, de nuevo, botón derecho, reemplazar, y ahora la alimentación sin acento lo cambian por alimentos. Y ahí sí. Pero ahora está repetido, así que tenemos que volver a hacer el proceso de eliminar las filas repetidas. Entonces, van aquí a quitar filas y le colocan quitar duplicados. ¿Ven? Y ahora solo hay un alimentos y todo el resto se fue. No los necesitamos. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Aseo está bien. El problema que tenemos es con electro. Entonces vamos a cambiar estos valores. Vamos a cambiar eh, por electro. Y este también lo vamos a cambiar por electro. Y este de acá también lo vamos a cambiar por electro. Es igual él dice electro, pero está con la E minúscula. ¿Ok? Entonces ahora tienen un montón de electro. Así que pueden ir a las columnas, perdón, a las filas y quitar los duplicados. Y ahora solo tenemos las 3 que necesitamos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Van bien ustedes? Sí, obvio. Ok. Ya, entonces, ¿qué nos falta en esta tabla? Tenemos solamente el nombre, ¿cierto? Nos falta el ID, pero no tenemos esa columna. Entonces, ¿cómo la agregamos? Aquí, Power BI tiene una forma de agregar IDs de forma automática. ¿Ya? Entonces, se van acá y le colocan en agregar columna, le colocan columna de índice. Pero ojo, no pinchen el botón, sino que coloquen aquí al ladito y le colocan desde 1. ¿Ya? Entonces, como ven, le agrega un numerito al lado que va del 1 adelante, partiendo del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así hacia el infinito. Em, y ese es el ID que vamos a usar, que al final es el mismo que tenemos acá, porque al final es un número eh, que pusimos nosotros arbitrariamente. Bien, tenemos el número, tenemos el nombre, solo nos queda cambiar el nombre de la columna, porque este no se llama índice, se llama ID, y el de acá se llama nombre. Y tenemos lista nuestra primera tabla. Podemos reordenarla, ¿cierto? Para que el ID quede a la derecha, a la izquierda y después el nombre. ¿Ya? Y ahí tenemos exactamente la misma tabla que tenemos acá. El nombre, el ID, la categoría y los datos. ¿Ven?
La hemos logrado. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sin dudas. Todo bien. Ya. Bien, sigamos con la segunda tabla. La segunda tabla es de locales y va a ser exactamente igual que esto. ¿Ya? Fíjense, los locales, ¿dónde están? Acá, aquí. No tenemos el ID del local, tenemos solo el nombre. Así que lo que vamos a hacer es eliminar todas las columnas que no nos sirven, que son todas estas de acá. Por si acaso, para seleccionar varias columnas al mismo tiempo, pueden dejar presionado el botón Shift. Y eso hace que seleccionen todas las que están entre la primera que hicieron clic y el último. Y eso lo ponen quitar. Entonces nos queda solamente el local, que es igual que lo que hicimos con la tabla anterior. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Es quitar las filas duplicadas. Queda solo eso. Y ahí vemos que hay algunos errores, ¿cierto? Tenemos Santiago 1, Santiago 2, Santiago 1, Santiago 2 con número y con terminación romana. Así que lo que vamos a hacer es cambiar este Santiago 1 con número por un Santiago 1. ¿Ok? Y este Santiago 2 por un Santiago 2 con romano. Ya que lo cambiamos, vamos de nuevo a quitar las filas duplicadas. Y ahora sí tenemos un solo Santiago 1 y un Santiago 2. ¿Qué más tenemos? Un Concepción con acento y uno sin acento, así que ese lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo con acento. Acá abajo tenemos un Conce, también vamos a cambiar. En realidad ni siquiera necesitamos hacer eso. Ah, podemos reemplazar con nada y después simplemente quitamos... Ah, pero me equivoqué. ¿Por qué? Ah, se cambiaron las dos. Vamos a volver atrás, espera. Algo hice mal. Ah, ya sé qué fue. Ya. Lo que pasa es que cuando cambio este concept, y también probablemente les pase a ustedes, y le colocan Concepción, lo que va a pasar es que cada vez que encuentre esa palabra conce en cualquier em, celda, entonces la va a reemplazar por la palabra completa Concepción. Pero aquí, cuando la palabra esté completa, solo va a encontrar una parte y esa parte la va a reemplazar. Por eso queda Concepción y después Sion. ¿Ven? Concepción, Sion, Concepción, Sion. Porque el conce que tenía la cambió por Concepción. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es ajustar este reemplazo para que encuentre la palabra completa dentro de la celda. Entonces lo que tenemos que hacer así es colocarle tick a esta opción que dice coincidir con el contenido de toda la celda para que solo reemplace celdas que tienen ese contenido y no más. Entonces ahí quedó bien. ¿Ya? Y ahora que lo hicimos, podemos ir a quitar las duplicados. Y ahora sí que tenemos todo listo. Santiago 1, Santiago 2, Concepción, Antofagasta, Iquique, Valdivia. ¿Ok? Bien, pero otra vez, las locales aquí eh, tienen ID y nosotros no. Así que lo que vamos a hacer es agregar el ID. Como le agregábamos el ID, acá, agregar columna, y le colocamos columna de índice, pinchando aquí la flechita de al lado para que empiece desde 1. Ya lo tenemos listo, ID, y acá, no. Y otra vez podemos reordenar el modelo para que quede así. Y tenemos nuestros locales, que son 6. Santiago, Concepción, Santiago, Antofagasta, Iquique y Valdivia. Bien. El proceso para crear esta tabla y para limpiarla fue igual que el anterior.
Ahora vamos a hacer uno que es distinto, porque es uno que depende de las tablas anteriores. No, mentira, el cliente también va a ser el mismo. Momento. Ya, vamos a la tabla de cliente. Esta no tiene FK tampoco, así que eh, no vamos a tener problemas. Ya, aquí es distinto, sí, porque tenemos hartas columnas del cliente. Tenemos esta que está aquí, que se llama cliente, que tiene 3 datos juntos, y además tenemos el correo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que eliminamos todo lo que está aquí antes, que no tiene nada que ver del cliente. Y nos van a quedar solamente estas 2 columnas. ¿Ok? Ahora aprovechamos de lo mismo, quitar las que están duplicadas. Acá, quitar duplicados. Y ahí nos quedaron hartas menos. Pero igual siguen habiendo repetidas, por lo que... ¿No? ¿No hay repetidas? Parece que no. Alejandro, Denis, Pablo, Bernardo, Arturo, Pedro, José... No, no hay ninguna repetida. Perfecto. Estamos bien entonces. Lo que sí, tenemos 3 datos dentro de una columna, así que lo que vamos a hacer es dividir esa columna en 3. Y para eso nos vamos a acá. Dividir columna. ¿Ok? Entonces le ponemos dividir columna por delimitador, y el delimitador, que es lo que separa los datos dentro de esa columna, es un punto y coma. Así que elegimos punto y coma ahí y le colocamos aceptar. Y ahí tenemos eh, nuestros clientes casi bien eh, formateados. ¿Ya? Cambiamos los nombres de las columnas. Este va a ser el root. Este va a ser el nombre. Este va a ser el género. Y este va a ser el correo, pero con minúscula. Ya, el único problema es que tenemos aquí una F minúscula y acá tenemos una M con un espacio blanco delante. Entonces vamos a cambiar esos valores. Esa F la vamos a reemplazar con una F mayúscula. Y este de acá, que también tiene un valor que no corresponde, así que lo vamos a cambiar por una M. Y ahí está bien. Lo mismo acá, hay dos nombres que empiezan con un espacio en blanco, así que lo vamos a cambiar, hacer exactamente lo mismo, pero sin el espacio en blanco. Y acá también, igual, sin espacio en blanco. Y ahí sí, ahí está. Y tenemos lista nuestra tabla de clientes. ¿Ok? Ya, ¿cómo van ustedes? ¿Van siguiendo? Ya, tengo un par de deditos hacia arriba. Bien. Ya, para los que no estén trabajando ahora, porque no sé, no tengan computador o están de oyentes, tienen que hacer esto después para practicar, porque lo que vamos a seguir haciendo va a depender de lo que lo que tenemos aquí. Bien, vamos ahora con los productos. Los productos es distinto, un poco distinto, porque según nuestro modelo que tenemos en el Excel acá, los productos tienen una clave foránea, que es la categoría. Entonces hay una relación entre la tabla de categoría que ya hicimos y los productos. Entonces, vamos a eliminar aquí los datos que no son de producto, ni de categoría, porque necesitamos la categoría. Entonces, estos de aquí, porque estos son de boleta, así que los podemos quitar. Esto, la cantidad tampoco, porque es el detalle. El precio unitario, sí, ese es del producto. El total, cliente del correo, no, porque no son del producto. Y nos quedamos con esas 3 cosas.
Ok, aquí vamos al tiro, a lo de siempre, que es quitar las filas repetidas. Entonces vamos acá, quitar duplicados. Y tan poquitos son, no son tan pocos. Ah, porque se quitaron según esta columna, parece. A ver, lo que me interesa es esa, así que ahí sí. Quitar filas duplicadas. Ahí sí, son 13, ¿no? A ver. Sí, son 13. Ahí sí. Ya, ok. Entonces, vuelvo atrás porque aquí yo me equivoqué. Tienen que elegir bien la columna de la cual van a sacar los duplicados porque yo elegí primero la tercera columna, saqué los duplicados, pero me sacó los duplicados de los precios. Y como hay varios productos que cuestan lo mismo, entonces me quitó un montón de productos. Entonces, yo no quiero eso, sino que lo que quiero es acá, el nombre del producto, de ahí quitar los duplicados. ¿Ok? Y ese sí es la tabla que necesitamos. Aquí parece que no hay nada repetido. Estamos bien. El precio lo voy a mover acá y lo voy a colocar aquí solo precio. Ya. Y ahora viene algo nuevo. ¿Ok? Porque en la categoría que está aquí ya no podemos colocar un texto. ¿Ya? Porque recuerden que los textos estaban equivocados, había alimentación con acento, sin acento, había un electro, había un electrónico, entonces podía ser cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlos por un código. ¿Ok? Pero no lo podemos ir cambiando a mano. Imagínense, fueran 100 productos, entonces tendríamos que cambiar los 100 categorías por su código. Así que no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es cambiarlo por haciendo una conexión con el nombre de la categoría. Entonces, y después reemplazándola por el código. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar que nuestros datos aquí en la celda de categoría tenga el mismo nombre que tienen acá. ¿Ok? El primero es alimentos, así que esto que se llama alimentación lo vamos a reemplazar por alimentos. ¿Ok? Ahí se cambiaron varios, creo que todos se cambiaron. Alimentos, alimento, 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 alimento. Ok, sí, quedó bien. El segundo es electrónico, así que este que dice, perdón, el segundo es electro, así que este que dice electrónico lo vamos a cambiar por electro. Y el que dice electro ya está bien, pero este de aquí dice electrónico, así que también lo vamos a reemplazar por electro. Ya, y ahí sí, fíjense que todos tienen alimento, electro o aseo, que son los tres valores. ¿Ok? Ahora vamos a cambiarlo por el código, pero no lo vamos a hacer a mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a combinar esta tabla con la otra. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos que hacerlo aquí con este botoncito que se llama combinar consulta. ¿Ok? Entonces presionamos ahí, combinar consulta, que está en el inicio, y tengo que elegir qué tabla quiero combinar con esta. ¿Ya? Esta es la tabla productos y la voy a combinar con la de categoría, porque ahí está mi conexión, ¿cierto? Entonces selecciono la categoría y tengo que elegir cuáles columnas combinar, que en este caso sería el nombre, ¿cierto? Porque son las dos que coinciden en ambas tablas. ¿Ya? Le coloco aceptar y fíjense lo que hizo, me trajo la tabla de categorías completa. ¿Ya? Pero yo no necesito la tabla de categorías completa, sino que necesito solo el código. Entonces, ¿cómo lo cambio? Aquí en la esquinita, superior derecha, arriba en el header de la columna, tienen un filtro. Ya ese filtro ya se lo había mostrado hace un tiempo. Entonces ahí ustedes pueden elegir qué quieren mostrar en esa columna. Y en este caso lo que necesito es solo el ID, nada más. Entonces seleccionan solo el ID, le dan a aceptar y fíjense que mágicamente tengo los códigos correctos
para la categoría. ¿Ya? El 1 era alimentos, el 2 era electro y el 3 era aseo. Entonces cada categoría ahora tiene su código correcto. Y eso sí se hizo automáticamente cuando combiné ambas tablas. Entonces ahora que tengo el código ya no necesito la categoría, el nombre de la categoría, así que puedo quitar esa columna. ¿Ya? Y esta se va a llamar ID categoría. Bien. Y ahí tenemos nuestra tabla, solo que las columnas no están bien. Este se llama nombre, este se llama precio, este categoría. Ok, lo único que nos falta ahora en esta tabla, para que quede igual a esta de acá, es el código. El código del producto, pero eso ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Es fácil, simplemente le colocamos aquí agregar columna y después columna de índice le damos desde 1 y nos agrega el índice, que como le cambiamos nombre y le ponemos ID. ¿Ok? Janet dice, me quedé un poquito atrás. ¿En qué parte te quedaste, Janet? Cuéntanos, si puedo volver atrás, no te preocupes. Me quedé en la tabla de clientes, pero después puedo ver el video y continúo. ¿Ya? No, pues, pero hagámoslo al tiro si tenemos tiempo. Aquí, ¿qué te falta? Todo. ¿Ya? ¿Todo? Sí, es que me moví un ratito, entonces no vi cuáles son las tablas que dejaron. Ya, mira, voy a volver atrás, no hay Ujú. problema. Ahí está la tabla original, eso es lo que tienes tú Ujú. entonces, ¿verdad? Sí. Ya, entonces lo que tienes que hacer es eliminar todo lo que no tenga que ver con clientes, que son todo esto que está aquí, y quedarte con esas dos, Con cliente y el correo. Ya, cliente y correo, nada más. ya. Gracias. ¿Ya? Entonces aquí, lo primero que tienes que hacer es eliminar Lo duplicado. eliminar los duplicados. Quitar filas duplicadas. Eso. Y te quedas con lo Ya. que está ahí. El siguiente paso es dividir esta columna, porque aquí hay tres Dame un datos. minuto, por favor. Sí, sí, dale, sorry, es que a veces, como yo me sé esto de memoria, entonces quizá voy muy rápido para ustedes. Tienen que decirme, por eso les dije que si lo hago muy rápido, tienen que decirme, Mm, calma, calma, profe. Ya quito lo duplicado y después. Ya, ahora tienes que dividirla. Entonces, para dividirla, le colocas aquí en transformar, colocas dividir columna por delimitador. Y el delimitador que hay que usar es punto y coma, pero te lo detecta automático. Ya, así que ahí Dividir solamente le das, común por delimitador, punto y coma. sí, o sea, Ya. todo eso es automático, le colocas aceptar y te va a dividir la tabla y ahora ahí ya está casi lista. No hay mucho más que hacer excepto cambiar los nombres de las columnas. Se llama root, esta se El llama nombre del nombre, cliente. nombre, la de acá se llama género y la de acá se llama correo, pero con minúscula. Así. Y lo último que hay que hacer es un par de detalles chiquititos. Es esto, mira, esta F que está aquí está con minúscula. Entonces la cambiamos por mayúscula. Ya. Esta M Y que está quitamos lo aquí, duplicado, ¿cierto? ¿cómo, La perdón? corremos. Esa le quitamos el espacio. Sí, a esta le quitamos el espacio. Entonces le colocas reemplazar valores y le sacas el espacio. Oh, me equivoqué. Es el valor original y acá abajo va la M solita. Ahí está. Y acá también este nombre y este nombre tienen un espacio antes, así que reemplazas por el mismo valor, pero sin el espacio. Y listo. Y eso es todo.
¿Ok? Sí, ahí está. Gracias. Ya, vamos a la otra ahora. ¿Esta la hiciste la de La otra producto? ya la hice. ¿La de producto? Sí, esa ya continúa. Sí, esta no tenía que ver con clientes, tenía que ver con categoría, así que si tenías lista la categoría, podías hacerla de cliente, o sea, producto. Esa ya la ¿Ok? tenía lista. Ya. Vamos con boleta entonces. Gracias. Bueno. Bien, la de boleta, ¿qué necesitamos? Vamos a ver nuestro modelo. Boleta es la de acá. Entonces, para la boleta necesitamos el número de boleta, la fecha, el root de cliente y el local. Ya, entonces necesitamos la fecha, el número de boleta, el local, ¿qué más dijimos? Fecha, número, root y local. Ya tenemos todo, lo único que nos falta es el root, y el root está en esta columna, junto con otros datos, pero vamos a tener que arreglarlo. Entonces eliminamos el resto, que son estos de aquí, y este de acá, y nos quedamos con esto. Y lo voy a ordenar, voy a tirar la boleta aquí al principio, que va a ser el número, y el día, en vez de día, se va a llamar fecha. El local lo vamos a dejar así porque no lo vamos a ocupar, y el del cliente tenemos que separarlo. Mejor dicho, no hay que separarlo, hay que extraer algo, porque no nos interesa el nombre ni el género, lo único que nos interesa es el root. Entonces nos vamos aquí a extraer, aquí en la pestaña transformar, le colocamos extraer y le colocamos todo texto antes del delimitador, ¿ya? Y el delimitador va a ser punto y coma. ¿Ok? Le ponemos eso ahí y nos debería dejar solo el root. Ahí está. Y lo cambiamos. Listo. Entonces está casi lista, lo único que nos falta es el local. Tenemos el root, que es la clave primaria de nuestra tabla de cliente, así que ahí no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ninguna combinación, ni nada, ya lo tenemos listo y gratis. Tenemos la clave primaria, ¿cierto? Y la fecha. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar los duplicados. Entonces nos vamos aquí a inicio, quitar filas, quitar duplicados. Y listo, ahí tenemos nuestras 20 boletas. ¿Ok? Bien, lo único que nos queda, como les dije, es arreglar el tema del local, porque aquí en vez del local, en vez del eh, texto, tiene que ir el código. Pero antes de hacer eso, vamos a arreglar los errores que hay aquí, porque hay algunos, como les dije, Santiago 1, hay otros Santiago 1 con número, Concepción con acento, Concepción sin acento, así que eso lo vamos a arreglar. Primero el Santiago. Santiago, todos los Santiago tienen que decir Santiago 1 con número romano. Entonces, si dice 1 con número latino, lo cambiamos. Santiago 1. ¿Ok? En vez de 1 normal, con 1 romano. Aceptar. Y se cambió este de acá y se cambió este de aquí. Parece que no hay más. Lo mismo con el Santiago 2. En vez de Santiago 2, colocamos Santiago 2 con número romano. Y le damos a aceptar y creo que quedaron todas bien. El siguiente es Concepción. Vamos a reemplazar todos los Concepción sin acento por Concepción con acento. Ahí está. Y este Conce también lo vamos a reemplazar, pero ojo aquí, que tienen que darle tick a la tab para que coincida con el contenido exacto de la celda, porque si no les va a reemplazar las otras apariciones de la palabra Conce. Entonces le colocan Concepción. Lo escribí mal. Concepción. Ahí está. Ya. Y creo que eso es todo. No hay que hacer ningún cambio más. Porque los otros están bien escritos. Bien. Ya. Entonces, ahora que están todos corregidos, y ahí esto es importante porque si no, después no va a encontrar la coincidencia con el local. Ya. Vamos a combinar consultas aquí.
pinchamos botoncito combinar consulta. Elegimos con cuál tabla vamos a combinar, que en este caso es con los locales. Y luego ponemos cuáles son las columnas que coinciden. En este caso sería el nombre local que está aquí y el nombre que está acá. ¿Ya? Esas dos columnas tienen los mismos datos. Así que le damos a aceptar. Y nos trae la tabla de locales. Igual que lo anterior, le damos aquí el filtro y le decimos que solo coloque la idea. Ya. En el caso de que alguno de estas celdas de ID de los locales le aparezca como null, es porque está mal escrito el nombre de acá. ¿Ok? Ya. Entonces ahora teniendo el ID local, ya no necesitamos el local, así que lo podemos quitar. Y listo. Le cambiamos el nombre ID local. Y ahí está lista nuestra tabla de boleta. Bien, nos queda solo una, que es la detalle. Ya, veamos el modelo de nuevo. El detalle necesita tres cosas. El número de boleta y de producto y cantidad. Entonces necesitamos la boleta, el producto y la cantidad. Esas tres columnas. Así que voy a colocar aquí el botón elegir columnas. Y le voy a sacar todo menos boleta, producto y cantidad. Y le tenemos. Aquí no deberían haber ninguna repetida. Todas deberían ser filas distintas, así que no necesitamos quitar columnas duplicadas. Ya, aquí están las 50 filas y todas son distintas. Lo que sí necesitamos es cambiar esto que está aquí, el producto, porque necesitamos el código del producto, no el nombre. Así que lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a ir a combinar consultas nuevamente. Elegimos la tabla, que en este caso va al producto, productos, acá. Y elegimos cuáles son las columnas que coinciden, que sería esta con el nombre producto y esta con el nombre producto. Le damos a aceptar, nos trae la tabla de productos y otra vez ocupamos el filtro para que solo nos quede el ID. Y ahí tenemos el ID. Viendo el ID, le cambiamos ID producto, o puede ser código producto, ¿cierto? Y la tabla, perdón, la columna que tiene los nombres, la quitamos. Pum. Y ahí tenemos listas nuestras 6 tablas. Ok. ¿Cómo les fue a ustedes, muchachos? ¿Pudieran seguir? Quizás mi ritmo es demasiado rápido, pero como lo repito, como yo me sé esto, yo lo voy haciendo y se me olvida que ustedes lo están haciendo por primera vez, entonces necesitan un poquito más de tiempo. Ya. José dice todo ok. Bien. Ya, entonces, ahora que tienen todo listo, simplemente le colocan aquí aplicar y cerrar. Y eso va a hacer que su modelo de datos se recargue y en Power BI van a tener sus nuevas tablitas ahora con la, eh, con la estructura correcta. Bien, nos queda un solo paso, que es arreglar el modelo, porque el modelo, como lo hicimos dentro de Power BI, no tiene ninguna conexión. Entonces vamos a arreglar esto, y esto lo hicimos en la clase anterior, y es exactamente igual lo que vamos a hacer ahora. Ya. Entonces vamos primero con los productos. Los productos tienen una categoría, así que el ID va con el ID del producto. No, mentira. El ID de la categoría va con el ID de categoría. Eso sí.
Entonces, ID de categoría con ID de categoría. Bien. Ahora, ¿qué más? La boleta, lo voy a tirar acá abajo. La boleta tiene conexión con el root de cliente. Entonces, el root de cliente se va acá al root de la tabla cliente. ¿Ok? Entonces ahí quedaron conectadas las dos cosas, root con root. Pero la boleta también tiene el local. Entonces los locales lo colocamos acá y el ID del local lo arrastramos al ID del local. Ahí quedó, ID local con ID local. Y por último tenemos la boleta que tiene, perdón, el detalle, que tiene dos, que es una al producto y otra a la boleta. Así que la boleta debería llamarse número boleta. Ahí no la cambiamos, pero no importa. Lo arrastramos al número, boleta con boleta. Y el producto, ID del producto, lo llevamos al ID del producto. Así que queda ID de producto con ID de producto. Conectamos y voilà. Terminamos el modelo y quedó exactamente igual que el de la clase anterior. ¿Ya? De aquí en adelante ustedes pueden usar el modelo de la clase anterior, si es que lo tienen ese, si es que no alcanzaron a hacerlo hoy día, o pueden usar este. Cualquiera de los dos debería ser exactamente lo mismo. Nos queda solo guardar. Supermer, super, va, supermercado modelado en Power BI. Listo. Leonardo, ¿tienes una duda? Sí, lo que pasa es que al aplicar, ¿se me escuchas esto? Al aplicar, perdón. Sí, al aplicar los cambios del Power Query, me dejó ¿Ya? las relaciones hechas. Lo que pasa es que Eh, yo no le cambié los nombres de los ID cuando combiné los datos. ok, si no les cambiaste, entonces te lo detecta automático, porque eso es lo que hace Power BI. Si se llaman igual las Claro, columnas, entonces te las conecta al tiro. Lo que tienes que hacer es simplemente revisar que estén bien hechas las conexiones. claro. Entonces la idea Sí, del es que local con la idea como local, claro, pero a lo como por mejor ejemplo ahí en, se llama índice, ¿no? claro, en boleta, por ejemplo, no le puse al ID, le puse cliente.1. Ok, Entonces, y eso como te lo mantuve conectó. automático, claro. Este sería este cliente.1 con el root. No, Eso- boleta así. con cliente. Ya, pero es lo importante es saber qué te tiene conectado. Esto como lo que aparece resaltado. ¿El root con el campo que hiciste? No, cliente con cliente. En boleta con clientes. Sí. Ah, tu tabla se llama, la de acá se llama cliente uno. La tabla se llama. No, 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 pero la columna ah, del dato, en la boleta, claro, quedó como cliente.1. ya, y acá quedó como cliente. Claro, sí. Ya, pero esa columna cliente tiene el root, ¿cierto? Si tú te fijas ahí acá, te vas a la de clientes y la que dice cliente es esta, Sí, espérame. con los root. Me voy a ir a Power Query, no, dame un segundo. No, no, pero lo puedes ver aquí mismo. Ah, aquí me fui ya. Cliente. Ah, claro, sí, eso fue lo que pasó. Cuando dividí el dato que trae el root, nombre y género, no le cambié el nombre. Entonces me quedó como cliente uno y así. Ah, ok. No, pero si Ah, te ya, lo mira, el nombre de la columna da lo mismo. Nosotros lo hacemos porque es más descriptivo, o sea, para saber qué dato hay ahí. Se puede claro. llamar ABC 1, 2, 3, 4, 5 y da lo Ah, mismo. Lo importante es que los datos que estén dentro de las dos columnas sean los correspondientes. sí, 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 Entonces, no sé, eso bien. Lo que pasa es que me faltó el cambio del nombre de la columna. Ahí está. ujú. Claro, Pero si después cuando. ambas columnas tienen root, entonces estaría bien la conexión que te dice Power BI. Dale.
¿Ya? Sí, Entonces eso es lo que tienes que... claro, lo voy a cambiar y voy a ver qué pasa. Ahí te cuento. Sí, por eso lo recomendable siempre es cambiar los nombres de las columnas para que sea más Claro, descriptivo al dato que tienen. Porque después, cuando te crea el modelo, como te lo hizo a ti automático, no estás seguro de que los datos que están conectados sean lo mismo. claro. Sí, es que en algún momento en el cambio del nombre de la columna me quedé atrás y después no lo hice nomás. Entonces por eso. Ujú. Pero hazlo ahora, pues si no te Sí, esperamos, no te preocupes. sí, dale. Bien, bueno, con eso terminamos modelado. Ya. Así que, como les decía, cuando ustedes trabajen con Excel, seguramente en muchas ocasiones van a tener tablas que van a estar gigantes con un montón de datos repetidos, como lo hicimos nosotros, y ustedes van a tener que hacer el modelo. Ese modelo lo pueden hacer un pseudo modelo en Excel para separar por lo menos las tablitas y después importarlo. O pueden tomar todos los datos e ir separando aquí en Power BI y ir creando directamente el modelo como lo hicimos hoy día. ¿Cuál de las dos formas ustedes eligen? La que más les parezca fácil o conveniente. ¿Ya? Si están más familiarizados con Excel, pueden hacerlo Excel, pero una vez que empiecen a practicar y practicar, en Power BI se van a dar cuenta que no es tan difícil y los pasos que tienen que seguir son siempre los mismos pasos. ¿Ok? Ok. ¿Más dudas? ¿Preguntas? No, yo sin duda. Ya. Aquí está. Esta es la que necesitamos. Hmm, Ok, ¿por qué me falta una? A ver, deme un segundo, tengo una duda. Y esta que tiene. Esto es lo que vimos en la clase anterior. Sí, ya estamos bien. Bien, entonces, ahora pasamos a otro tema. Volvemos a la diapositiva, pero igual vamos a hacer cosas prácticas porque de ahora en adelante vamos a ir creando fórmulas. ¿Ok? Vamos a ver DAX. Bueno, no se ve nada en la de... Dame un segundo. Ahí sí, es más lo sabrá. Bien, como les decía, DAX. ¿Qué es DAX? DAX es una forma o una... em, ¿cómo le llamamos? Bueno, viene de Data Analysis Expression. Es como un pseudo lenguaje. Un pseudo lenguaje o herramienta para crear cálculos mediante fórmulas. Estas fórmulas, como ven ustedes aquí, son bien parecidas a cómo se crean en Excel. Fíjense, tienen un nombre. La parte izquierda, esto no, en Excel no va, ¿cierto? Es como si fuera otra celda. Pero aquí en Power BI, esto que está a la izquierda del signo igual, ¿cierto? Se transforma en el nombre de la columna, de la cual van a hacer un cálculo. Luego viene la función. Y esta función que ven aquí, como, como ven ahí en la letra C, es súper parecida a lo que hacen en Excel. Si es que trabajan con fórmulas en Excel, ¿cierto? La única diferencia es que en Excel seguramente trabajan en español, pero también si tuviera una versión en inglés de Excel tendrían los mismos nombres de las fórmulas que están aquí. Aquí se llama sum en inglés, en español se llama suma. ¿Ok? Y dentro de lo que está aquí, entre paréntesis, van los argumentos, que son los datos que necesita esa fórmula para poder ejecutarse. ¿Ya? La sum, que es la suma, ¿cierto? En Excel necesita un rango
de celdas, ¿ya? Aquí la sum lo que necesita es una columna, ¿ya? Que al final también es un rango de celdas. La única diferencia es que se seleccionan todas las celdas de esa columna. Bien, entonces podemos decir que DAX es un lenguaje funcional, no almacena datos, ¿ya? No se guardan, DAX no sirve para guardar datos, sino que simplemente fórmulas que reciben cierta cantidad de información y responden con otra información. Hay un montón de fórmulas para todo lo que ustedes quieran. Hay fórmulas que retornan un solo dato, un valor, o hay otras fórmulas que retornan valores de celdas, ¿ya? O sea, columnas completas. ¿Qué más? Se usa para crear datos y columnas que son calculadas en el momento de mostrarse en un gráfico. Y eso es importante. Hay dos tipos de, bueno, ya los vamos a ver, pero con DAX se pueden, o más bien se crean fórmulas que se ejecutan en tiempo real. Digamos que si no se crea un gráfico que necesite el dato, entonces el dato o la fórmula DAX no se calcula. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que tenemos una función DAX que calcula el promedio. Si ustedes no muestran el promedio en sus gráficos o su informe, entonces nunca se va a ejecutar esa función promedio. ¿Ok? Como les decía, es similar a las fórmulas de Excel y es un lenguaje de tipado estricto, que quiere decir que necesitan que el tipo de datos que ustedes le pasan como argumento entre paréntesis a las funciones cumpla con el tipo de datos que la fórmula necesita. O sea, si la fórmula necesita un número, ustedes tienen que pasar un número. No pueden pasar una fecha, no pueden pasar un texto. ¿Ok? Si la fórmula necesita un texto, entonces tienen que pasarle un texto. No va a funcionar con un número. ¿Ok? Em, Aquí tenemos las distintas... Bueno, vamos a verlo por parte, pero esta es una fórmula simple que no requiere una fórmula tipo Excel con un nombre específico, sino que aquí lo que hace es un cálculo sencillo, parecido a lo que hace Excel, que en este caso es multiplicar dos columnas. ¿Ok? Entonces tenemos en la parte izquierda, ¿cierto? El nombre de la columna. Y en la parte derecha tenemos la fórmula, que en este caso tiene dos argumentos, C1 y C2, que son los datos que va a multiplicar. Ese signo que está ahí es un asterisco y, bueno, igual que en Excel, que significa que están multiplicando dos cosas. Entonces lo que hace al final, multiplica el detalle, perdón, la cantidad de productos vendidos, ¿cierto? La, eh, en la tabla de detalle la cantidad del producto por una boleta específica y la multiplica por su precio, el precio del producto. ¿Ok? Una fórmula más avanzada, esta que usa una fórmula predeterminada que se llama SumX, ¿ya? Que lo que hace es sumar lo mismo que lo anterior, que es multiplicar la cantidad por el precio, ya para sacar el subtotal. Y eso lo suma todo para sacar un total final del... Bueno, esto va a depender del gráfico que ustedes muestren. Si ustedes van a sacar por ejemplo, una tarjeta que muestra un total y lo usan con esta fórmula, que es un SumX, les va a sumar todo. Les va a sumar todas las cantidades por todos los precios. ¿Ya? Lo va a hacer uno a uno, sí, cantidad en la boleta 1, cantidad de precio, cantidad de precio, cantidad de precio, cantidad de precio, y después los va a sumar todo y eso es lo que les va a devolver. Al revés de otras funciones que primero suman todas las cantidades, después suman todos los precios y hacen esa multiplicación al final. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Ejemplo, calculemos el promedio. Para calcular el promedio de una columna podemos usar la función average. ¿Ok? Y esta la podemos hacer como una medida o una columna. Ahora, ¿cómo se crean fórmulas? Ya, y aquí viene lo más interesante. Existen tres formas: medida, columna o tabla.
Ya se imaginarán lo que es una columna y lo que es una tabla, ¿cierto? Porque ya lo han visto. Pero la medida es algo nuevo, ¿ya? La medida es simplemente un dato, ¿ya? Es un cálculo que, como les decía, no se muestra a menos que ustedes lo usen en un gráfico o en una tarjeta o lo que ustedes quieran poner en la parte visual, en el informe. Eso es una medida, simplemente un dato, ¿ya? Como el promedio. El promedio es simplemente un dato que no va en cada una de las filas. En cambio, una columna es un conjunto de valores que se agregan a las tablas y que son visibles antes de ocupar ese dato. Se agregan al modelo como si fueran una columna más. ¿Ok? Entonces, para crear una, debemos ir a la pestaña, a la sección cálculo, perdón. Está aquí, cálculos. Acá, vista de tabla. Aquí está, cálculos. Ya, esto siempre traten de hacerlo en la vista de tabla que está aquí a la izquierda. ¿Ya? Porque es la parte donde ustedes van a poder ver el resultado si es que se muestra, si es que hacen una columna. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la función average como muestra. Y la función average, como es un solo dato, el promedio, ¿cierto? Entonces, no se va a calcular columna por fila. Lo que vamos a hacer es irnos a la tabla, eh, por real lo mismo, pero podríamos hacer por acá, productos. No, detalle, aquí. Ya. Y vamos a colocar, que no sé si calcular eso. Déjeme ver qué está calculando esta cosa. Está calculando, ya. Entonces calcula de la producto, calcula el precio. Precio promedio de los productos. ¿Ok? Entonces colocamos aquí nueva medida. Ya, fíjense, nueva medida y se les habilitó esta barrita que está arriba, que es la barrita de fórmulas DAX. Ustedes si quieren la pueden expandir, ahí, ¿ya? Porque pueden colocar más de una fila, pueden hacer algunas cosas de programación un poco más avanzada, que vamos a ver más adelante. Ya, pero lo importante es esto. Les crea el inicio de la fórmula que va a ser la parte izquierda. Ya, fíjense que al agregar una medida, se las agrega acá también. En el modelo, se las agrega como una columna. Pero en realidad no es una columna porque no aparece aquí en la tabla. No está aquí. Está acá, junto con las otras columnas. Pero solamente ese valor va a existir cuando la usen en algún gráfico. ¿Ok? Entonces, la función que vamos a ocupar es la average. Fíjense también que esto es igual que en Excel. Ustedes escriben una letra y aparece un autocompletar con todas las coincidencias para esa letra. Yo escribí solo la A y me aparecen todas las funciones que empiezan con A. ¿Ok? Entonces colocamos average. Average. Y se abre automáticamente el paréntesis. Y además aquí arribita me da una ayuda de lo que necesita esa función para poder hacer el cálculo, que en este caso dice arriba que necesita un nombre de columna. ¿Ya? Necesita el nombre de la columna para la cual se va a calcular el promedio. ¿Ok? Y abajo les dice también, está en inglés, pero bueno, no lo tradujeron, pero es como una ayuda que les describe a ustedes qué hace la función. En este caso dice returns the average of all the numbers in a column, que significa retorna el promedio de todos los números en una columna. Ya, y en este caso vamos a colocar la columna precio, porque a esa vamos a sacarle el promedio. Y como ven aquí, nos da todas las opciones que tenemos de todas las columnas del modelo. En este caso, vamos a colocar PR y nos va a dar
la coincidencia PRE y nos da la coincidencia exacta precio. No tenemos que escribir todo el nombre de la columna, simplemente lo elegimos de aquí. Y colocamos paréntesis para cerrar la fórmula. Y si queremos ver si funciona o no, para comprobar, le colocamos aquí el tick, confirmar. Y ahí está, creada nuestra medida. Ya, ojo sí que para colocar la columna precio tengo que indicarle de qué tabla viene. Que en este caso viene de la tabla productos. ¿Ya? Por eso va productos y entre paréntesis cuadrado va el nombre de la columna. Esa es la terminología que se usa para las fórmulas. ¿Ok? Y acá donde dice medida, en vez de medida podemos colocarle lo que nosotros queremos. Por ejemplo, promedio de precio. Siempre algo más descriptivo. Promedio de precio, le podemos dar Enter, que es lo mismo que apretar el tick. Y listo. Si no hay ningún error en la fórmula, no nos va a reclamar y la va... Oh, le escribí mal. Ahí sí. Promedio de precio. ¿Ok? Pero, de nuevo, ustedes no la ven aquí, no ven el resultado de esa función, no está en ninguna parte. No lo van a poder ver hasta que coloquen algo en un gráfico. Entonces, si nos vamos acá a los gráficos y colocamos una tarjeta, ¿ya? Y ahí puedo, igual como lo hacía con cualquier otra columna, elegir esta nueva columna que hicimos, que en realidad es una medida, y me da el dato, promedio de precio. Y recién en este instante se calcula. ¿Ok? ¿Se entiende entonces cómo funcionan las fórmulas? Fórmulas DAX. Ya, no es difícil crearlas. Lo difícil es encontrar la fórmula y entender cómo funciona. ¿Ya? Pero crearla es súper fácil porque simplemente la escriben aquí, eligen la función y le dan los parámetros necesarios. Nada más. Y después de eso simplemente se crea una columna en el modelo, en el lado derecho y listo. Y después la ocupan. Y eso es todo. Bien. Eso es entonces una medida. Y ya. ¿Qué otras medidas hay? Está el sum, sumx, average, count, distinct, count, count black, maximin, que son parecidas a las que se usan en Excel también. Pero si se fijan bien, las medidas son agregadoras, quiere decir que toman un conjunto de datos y de ahí sacan el cálculo y no van una por una. ¿Ok? Em, ok, esto no lo vamos a hacer. Vamos a saltarnos a las columnas. Ya. Otra forma de utilizar DAX es hacer columnas calculadas. Estas columnas son datos que se calculan a partir de una fórmula utilizada y sus resultados se agregan fila por fila. Esa es la diferencia entre una medida y una columna calculada. La medida se calcula solo al final cuando se ocupa y es agrupando todos los valores de una columna, pero las columnas calculadas se calculan una por una y se agregan a la tabla. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí en la misma tabla. Ok. No, esta es la de detalle. Ya, vamos a la tabla de detalle para hacer lo mismo que en la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí vamos a agregar una nueva columna. Entonces aquí, donde dice nueva columna, pinchamos. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo que se hacía con la medida. Se agrega una fórmula a la barrita DAX, que se llama columna. Y esta columna, fíjense, se agrega acá al modelo del detalle que estamos viendo, pero además, fíjense, se agrega aquí mismo. Estamos en la misma tabla, se agrega una nueva columna.
Entonces, esa es la gran diferencia entre una medida y una columna. Que la medida se calcula solo cuando se usa, pero la columna se crea en el momento, se calcula en el momento que se crea. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Agregar una columna para calcular el subtotal de cada venta en el detalle de la boleta, que va a ser precio del producto por cantidad vendida. ¿Ya? Es el subtotal que teníamos, ¿se acuerdan? Aquí, esta columna de aquí, que la eliminamos, nunca la usamos porque como se calcula, entonces no era necesario guardarla, pero ahora la necesitamos para mostrarla en nuestros gráficos. ¿Ok? Y el cálculo es súper simple porque es simplemente precio por cantidad. Ya, entonces lo que vamos a hacer es agregar esa fórmula, que sería cantidad, ¿cierto? Cantidad, escribamos, fíjense de nuevo, cantidad, escribo solamente can, y ya me aparece la única opción que tengo, que es la cantidad de la tabla de detalle, y eso debería multiplicarlo por el precio, ¿cierto? Pero, si escribo precio, vamos a ver que no existe, no la puedo encontrar. Precio. ¿Ven? Solamente está el promedio, que fue la que hicimos recién, pero ese no es el precio. Entonces no está el precio, no está la tabla precio en ninguna parte, no está la columna precio, entonces tenemos un problema. No podemos acceder a la columna precio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la tabla detalle. Y la tabla de detalle no tiene el precio. Tenemos que ir a buscarla a la tabla de productos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con otra función, que se llama related. ¿Ya? La función related lo que hace es traer todas las tablas que están relacionadas con esto, o sea, unidas a través de la clave foránea, o la conexión del modelo, que es lo que teníamos acá. Entonces, si estoy en la tabla de detalle, fíjense, detalle, ¿qué tablas tengo relacionadas? Estas dos, boleta y productos. Entonces yo puedo ir a buscar las dos a través de la fórmula related y con eso sacar una columna. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar related y aquí me trae automáticamente todas las tablas con sus columnas que están relacionadas. Y en este caso lo que yo quiero es la de productos, porque necesito el precio. Agrego el precio y ¡pum! Maravillosamente me aparece el subtotal. Y así vamos a llamar a esta columna, subtotal. Así que le voy a cambiar aquí, subtotal. Y ahora tenemos la columna subtotal agregada a nuestro modelo. Y la podemos ocupar. Nos vamos acá, colocamos, por ejemplo, podemos colocar aquí una tablita donde colocamos el nombre del producto y podemos colocar eh, lo que ha vendido. Ahí está. Sí, ahí sí. Ya. Entonces tenemos ahí todo lo que se ha ganado por cada uno de estos eh, productos. Podemos hacer lo mismo con un gráfico circular. Y antes no podíamos hacer esto porque no teníamos el subtotal, así que lo hacíamos simplemente con las unidades vendidas. Pero ahora tenemos los productos con su, sus ventas, que es el subtotal. ¿No? Ahí. Entonces podemos revisar que la mitad de los ingresos del supermercado están dados por los celulares y otro buen pedazo por
los notebooks. Entonces, entre los dos se llevan, diría yo, más del 70%. Diría más del 80%. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un gráfico ahora sí más interesante y no como los que hacíamos antes. Simplemente agregando una columna eh, calculada. Ya podemos agregar otra tarjeta también, por ejemplo, acá y colocar el subtotal ahí y podemos saber cuánto se vendió. ¿Ok? Ya, entonces, como ven, esas nuevos cálculos, que fueron el subtotal y el promedio, se agregaron, ¿cierto? Pero no son parte, bueno, sí, ahora son parte del modelo, porque se agregaron como columnas. Ahí está uno y el otro está, ¿dónde estaba el otro? Acá debería estar. Ahí está, promedio. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sin dudas, dice José. Ok. Ya, entonces, como ven aquí, pueden agregar un montón de cosas. Aquí tienen un montón de fórmulas. Ahí, em, como ven, por ejemplo, si agrego, ¿dónde está? Inicio, aquí, nueva columna. Ok. Y acá en la fórmula escriben una letra y ya tienen un montón de funciones. Valor absoluto, acá están las trigonométricas, hay otras de texto, promedios, que escriben con B, acá tienen otras más que son desviaciones, creo. Acá algunos, el Calculate, ese lo vamos a ver también. Tienen unas de calendario para fechas. El Coalesce, creo que el Coalesce sirve para revisar el valor de, de un dato y si está vacío, entregar un resultado alterno. Acá hay más trigonométricas y así pueden ir revisando todas esas funciones que están aquí. Hay muchas opciones, muchas funciones. Ya, y hay funciones para todos, para números, para texto, para fecha. Entonces, el modelo que tenemos aquí es el modelo, ¿cierto? No necesitamos más datos. Cualquier otra información que necesitemos de aquí, la podemos trabajar o generar a través de fórmulas. Bien, vimos el related, ¿cierto? Vimos el average, el related, las multiplicaciones. Podemos hacer variables. Esto es un poco más avanzado, trabajar con variables. ¿Ok? Acá, donde teníamos el subtotal, ¿cierto? Tenemos la fórmula directamente en la barra de DAX. ¿Ok? A veces se va a necesitar hacer fórmulas más avanzadas. En ese caso podemos extender aquí y hacer la fórmula en varias líneas. Entonces, por ejemplo, esta de aquí lo que hace es guardar los valores en una variable temporal. Entonces, en vez de hacer esto, lo que hace aquí es colocar, ups, una variable que se va a llamar cantidad. Cantidad, y eso era igual a cantidad. Eso. Y la otra variable se va a llamar precio. Y era igual a lo que teníamos en la otra, que era productos precio. Ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos guardado en dos variables y lo que vamos a retornar como valor
que entrega la función va a ser can- cantidad por precio. ¿Ok? Entonces, ahí, para los que les gusta la programación, saben programar algunas cosas, entonces ven que se puede hacer de una manera más limpia y no tener todo en una sola línea, porque a veces hay que combinar distintas funciones. ¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí en realidad es crear otra función que se llama subtotal. Y esa función subtotal necesita estos dos datos y después entrega la multiplicación de esos dos datos. ¿Ya? Y ese subtotal también se genera como una columna. Le damos aquí OK y funciona bien. Entonces vamos acá y vemos que los datos siguen estando ahí, o sea que la función entrega el mismo resultado con o sin eh, variables. Ya, pero esto, como les digo, es más avanzado para los que les gusta la programación. ¿Qué más? El calculate. El calculate es interesante igual, es una función que calcula una fórmula agregando filtros a la expresión. Por ejemplo, si quisiéramos las ventas solo de comestible cada día, podríamos hacer un filtro que en el calculate, ¿cierto? Que calcule solo cuando el producto que estamos agregando al cálculo sea alimentación. ¿Ya? Entonces podríamos hacer... em, podríamos hacer algo así. A ver, vamos a hacerlo. Esto es una medida. Acá. Entonces vamos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Inicio. Nueva medida. Aquí. Y le vamos a colocar calculate. Y el cálculo que vamos a hacer es tiene que ser otra medida. Entonces tendría que ser el promedio. Este. El promedio. Pero solamente eh, para el, el producto promedio del producto, categoría, eso, para que la categoría sea igual a 1, que era alimentos. Creo que era así, a ver, no me acuerdo bien. Categorías nombre. Categoría. Debería ser ID nombre. Sí, debería estar bien ahí. A ver. Pero no sé si esas comillas. Pongámoslo ahí. Ups. Ahí. Funciona. Funciona. Ok, y esto se llama promedio filtrado. Ok. La categoría uno es la de, ¿dónde está la categoría? Acá. Y la de alimentos. Así que lo que estamos haciendo ahí es simplemente, eh, acá, promedio filtrado, simplemente calcular el mismo promedio que teníamos antes, que ya habíamos hecho el cálculo, ¿cierto? Con otra fórmula, que es la de acá, este promedio, pero filtrando la categoría para que el ID sea 1, o sea, alimentos. Entonces, si usamos eso ahora acá, el promedio, vamos a colocar otra tarjeta. Acá, ahí está. Y colocamos el promedio filtrado para alimentos. Ya, y este debería ser, este es el promedio de los alimentos, 3000 y algo. Acá en vez de poner filtrado, alimentos, alimentos. Ahí está. Ok, ya, entonces esa es la función calculate.
que también es para medida. Ojo, que hay algunas funciones que son para medida y otras funciones que son para columna, y generalmente no se pueden mezclar. ¿Ok? Cuando dice expresión, por ejemplo, aquí cuando se crea esta fórmula, calculate, dice adentro expresión. Y esa expresión tiene que ser un cálculo. Ya puede ser una multiplicación o puede ser otra medida. ¿Ya? Pero tiene que ser un cálculo que entregue un número. Cuando teníamos este subtotal, el subtotal es distinto porque lo que estamos haciendo aquí es traer un cálculo fila por fila. ¿Ya? Y ahí no necesita un- una expresión, sino que necesita una tabla completa, una columna completa, como es. ¿Ok? Ya, ¿cómo muchachos? Siento que, siento que hemos avanzado demasiado en muy poco tiempo. ¿No están muy mareados con esto? ¿Van bien? Esa es la pregunta. Sí, son varias fórmulas las que hay que ir conociendo. Así que hay que ir practicando Sí, para tomarla y poder aplicarla. sí, mira, a mí en realidad no me interesa mucho qué fórmulas se aprendan, sino que me interesa cómo construyen una fórmula. Ya, no los quiero marear con tantas fórmulas porque ya hemos visto antes, hemos visto la calculate, la sum divi, la related, la multiplicación, el average, entonces son hartas cosas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esta clase hasta aquí. ¿Ya? Em, y espero que el fin de semana puedan practicar un poquito con las fórmulas para hacer estas que son más básicas. Y el próximo martes vamos a seguir con las demás fórmulas, que nos quedan un poco. Nos quedan aquí las de fechas. Ya. Bueno, nos quedan solo las de fechas, pero la vamos a hacer la próxima clase, así aprovechamos de repasar. ¿Les parece? Ok. Ya. Bacán, porque siento que lo estoy mareando demasiado con tanta información. Ya muchachos, entonces dejamos la clase hasta aquí y la próxima clase vamos a hacer lo que nos falta, con las fórmulas que nos faltan, vamos a hacer un pequeño repaso de las fórmulas, vamos a hacer lo que nos falta y vamos a empezar a hacer cosas más dinámicas con los gráficos. Ya, y no tanto con estos abstractos que son números, fórmulas, modelos y cosas así. Ya. Em, Ricardo, ¿tienes pregunta o está haciendo así con la mano? No, no lo tengo claro. No se puede. Ah, no, ahí está. No, 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 no tengo ninguna. Ok. Ya, muchachos, dejamos hasta aquí nomás la clase, entonces nos veremos el próximo martes. ¿Ok? Así que pasen un bonito fin de semana, descansen y traten de repasar un poquito lo que vimos hoy día, sobre todo si no hicieron la primera parte. ¿Ok? Ya. Vale, Ok, gracias. Chao a gracias. todos. Chao, Chao, Denis. chao. Gracias. Chao, chao. Bien.